Muy buenos días, amigas y amigos. Les saluda Germán Sánchez y le doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de su programa De la mano con la justicia. Mi compañera Génesis Recuerda se encuentra en una asignación especial. Hoy hablaremos con la licenciada Katia Rosas, secretaria de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sobre dos aspectos importantes. Uno, el tradicional rendición de cuentas que realiza esta sala siempre para la ciudadanía. Y segundo, sus 75 años que cumple la jurisdicción contencioso administrativo en Panamá. Bienvenido, licenciada Rosa. Muchas gracias, Germán. Gracias por la invitación tan deferente de ustedes de tenerme como invitada en su programa De la mano con la justicia. Licenciada Katia Rosas, para que nuestros amigos televidentes tengan conocimiento, ¿quién es la licenciada Katia Rosas profesionalmente y en el órgano judicial? Bueno, Katia Rosas es abogada, egresada de la Universidad de Panamá, con estudios posteriores de maestrías en el extranjero, siempre enfocadas en el área del derecho administrativo, el derecho público, el derecho constitucional. Y hace 25 años obtuve mi título profesional y con mucho orgullo puedo decir que desde la fecha siempre he estado dedicada a la jurisdicción contencioso administrativa. Mi ingreso al órgano judicial se dio en el año 1992, directamente en un despacho de magistrado haciendo las funciones de auxiliar. Allí estuve por espacio de casi 20 años y desde el año 2010 soy la secretaria judicial de la Sala Tercera de la Corte. Licenciada Rosas, para nuestros amigos televidentes, ¿cómo está conformada esta Sala Tercera Contencioso Administrativo y cuáles son sus funciones principales o primordiales? Sí, bueno, la Sala Tercera, como las otras salas de la Corte, está compuesta por 3 magistrados. Actualmente su presidente es el magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez. Lo acompaña el magistrado Cecilio Sedalice Riquelme y el magistrado Abel Augusto Zamorano. Para contestarte un poco sobre la función esencial de la sala, yo quisiera, si me permites, hacer en una breve cápsula un poquito de historia sobre la jurisdicción contencioso administrativa. Y que creo que es interesante además. La jurisdicción contenciosa no nace en la Sala Tercera. La jurisdicción contenciosa administrativa es anterior a la Sala Tercera de la Corte. Y esto ocurre por el siguiente fenómeno. En el año 1903, cuando Panamá se hace república, no existía en Colombia, por distintas razones, en ese momento, la jurisdicción contencioso administrativa. Eso significó que no pudimos traer la institución de lo contencioso al primer texto constitucional panameño en el año 1904. Y transitamos los primeros años de nuestra vida republicana sin una jurisdicción contencioso administrativa. Realmente fue gracias al esfuerzo permanente del que nosotros consideramos y llamamos con todo respeto y cariño el padre de lo contencioso administrativo, el doctor José Dolores Moscote, que él, a través de las cátedras universitarias, a través de sus obras y sus escritos académicos, comienza a crear en la sociedad panameña la idea de la necesidad de contar con esta figura denominada jurisdicción contencioso administrativa, que es una figura realmente creada o que aparece en Francia. El doctor Moscote va sentando en esta especie de peregrinaje la idea de que requerimos la jurisdicción contenciosa y quiso el destino pues que de alguna forma el doctor Moscote integrara la comisión redactora de nuestra segunda constitución política, la Constitución de 1941. Y el doctor Moscote en esa constitución introduce en el título 15º, denominado Instituciones de Garantía, la jurisdicción contencioso administrativa. Nace la jurisdicción en el texto constitucional y requeríamos tener una base normativa. Así se expide la primera ley de lo contencioso administrativo, la ley 135 del 30 de abril de 1943. Este año estamos celebrando los 75 años de la expedición de la primera ley contencioso administrativa. Esa ley fue reformada posteriormente en el año 1946. Si se fija, hasta ahora yo no he mencionado a la Sala Tercera, he hablado de la creación de la jurisdicción. Y es que la jurisdicción nace con un tribunal de lo contencioso administrativo. Era un tribunal independiente de los otros órganos del Estado. No pertenecía al órgano judicial, no pertenecía al órgano ejecutivo y por supuesto tampoco al órgano legislativo. Era un tribunal independiente, algo similar a lo que hoy sería para nosotros el tribunal electoral. El tribunal de lo contencioso administrativo
Inicia sus funciones un 1 de junio del año 1943 y su primer presidente fue precisamente el doctor José Dolores Moscote. Este Tribunal de lo Contencioso tuvo una vida de aproximadamente 10 años. En el año 1956, con las reformas constitucionales de ese momento, se elimina el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por diversas razones, algunas de naturaleza política y demás. Los historiadores o los juristas están un poco divididos en cuanto a las explicaciones, pero lo cierto es que se elimina el Tribunal de lo Contencioso, pero no se elimina la jurisdicción, sino que inmediatamente se expide la Ley 47 del año 1956. Esa es la ley que crea la Sala Tercera de la Corte. Hasta entonces la Corte Suprema de Justicia tenía solo la Sala Primera y la Sala Segunda. La Sala Tercera, por tanto, viene a tomar todas las funciones que tenía el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Y cuáles son esas funciones? Para volver entonces a la pregunta de origen, pues básicamente es controlar la legalidad de todos los actos que se expiden por parte de la administración pública. ¿Eso qué significa? Que cada vez que se expide un acto de naturaleza administrativa por parte de cualquier funcionario, de cualquier jerarquía, de cualquier institución de la administración pública, ese acto se puede confrontar con la ley para asegurarnos de que no esté excediéndose en cuanto a si puede o no violar la ley. Entonces, esa es la función esencial de la jurisdicción contencioso administrativa, hoy en día en manos de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Y aclaro, algunos le llaman contencioso administrativo y laboral. Laboral, correcto. ¿Por qué laboral? Realmente nació como la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, el Código de Trabajo, al establecer un recurso denominado de casación laboral, contempló que se creara una Corte de Casación Laboral para atender este recurso extraordinario. Sin embargo, hasta la fecha no se ha creado la Corte de Casación Laboral. Así que eso lo ve la Sala Tercera. Entonces, la Sala Tercera se convierte de manera transitoria en una sala que atiende los temas específicos de recursos de casación laboral. Hasta que en su momento entonces se cree una jurisdicción especial para... O que se cree la Corte de Casación Laboral tal como está establecida en el Código de Trabajo. Licenciada Rosa, se ha cuestionado un poco los repartos que a veces se realizan en diferentes salas. ¿Cómo es, para ilustrar a los amigos televidentes, el reparto, la transparencia de un reparto en las diferentes salas de acuerdo a los casos que lleguen? Claro, eso es bien importante. La Sala Tercera, como las otras salas de la Corte, se regula en el aspecto del reparto en el artículo 102 del Código Judicial. Esa norma establece que debemos realizar repartos 3 veces por semana como mínimo y de manera urgente, si fuera necesario, un reparto adicional, cuando llegaran causas o negocios que son de urgente conocimiento. Por tanto, la Sala Tercera cumple esa norma cabalmente y realizamos 3 veces por semana reparto de los negocios o asuntos nuevos que ingresan al tribunal. Nosotros lo hacemos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. En los estrados, si usted ingresa a la Secretaría de la Sala Tercera, verán que en los estrados de la Secretaría está fijada los días de reparto y la hora de reparto. Y eso lo hacemos porque queremos que la ciudadanía sepa que somos absolutamente transparentes en el tema del reparto de los expedientes, que es un reparto absolutamente aleatorio, y que realizamos con la presencia del presidente de la Sala Tercera y de representantes de los otros 2 despachos de la Sala Tercera, mi persona y el público. Es decir, si cualquier persona está en la Secretaría en el momento del reparto, es absolutamente bienvenido y perfectamente puede presenciar los actos del reparto, de manera que exista una absoluta transparencia en ese acto que realizamos. Y para transparentarlo aún más, una vez que concluye el acto de reparto, generalmente en el mismo día, nosotros elevamos a la página web del órgano judicial el reparto efectuado, es decir, van a poder ver el acta donde consta qué negocios se repartieron, qué asuntos llegaron al tribunal y a quién quedó adjudicado ese expediente. Precisamente vamos a conocer un poco ese movimiento de casos que maneja la Sala Tercera, pero vamos a una pausa y regresamos más conociendo un poco más sobre la Sala Tercera, lo contencioso administrativo laboral y todo lo que desarrolla.
Judicial cuenta con diversos medios de comunicación como instrumentos para acercarnos con toda la ciudadanía. A tan solo un clic de distancia, los usuarios podrán conocer a través de nuestra página web www.organojudicial.gov.pa nuestro noticiero judicial al instante, donde se da a conocer las noticias más relevantes de la semana. Todos los lunes a las 9 de la mañana, a través de la frecuencia de Radio Nacional FM 101.7, los radioyentes podrán conocer y aclarar dudas sobre diversos temas de interés, con jueces, magistrados, defensores públicos, funcionarios administrativos, entre otros. Y cada 2 lunes de cada mes, a través de las pantallas de CERTV Canal 11, a las 2 de la tarde, entrevistas, reportajes y más en nuestro programa De la Mano con la Justicia, media hora llena de información jurídica que usted debe conocer. Síganos también en nuestras redes sociales, en Twitter en @prensaoj y en YouTube Prensa Órgano Judicial. Estamos de vuelta con su programa De la Mano con la Justicia. Hoy nos acompaña la licenciada Katia Rosa, secretaria de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Licenciada Rosa, ¿cuál es el movimiento de casos en la Sala Tercera Contencioso Administrativo y Laboral? Bueno, es un movimiento alto. Recordando lo que explicaba al inicio, la Sala Tercera es el único tribunal en Panamá que ejerce la jurisdicción contencioso administrativa. Esto significa que al ser un tribunal único concentra todos los litigios en materia contencioso administrativa. Y eso una vez más implica que todos los actos administrativos de toda la geografía nacional y de cualquier funcionario, sin importar su jerarquía, puede llegar a la Sala Tercera. Nosotros, por tanto, tenemos un alto volumen de causas. Para hacer, digamos, algunos números cortos, y una analogía, yo les diría lo siguiente: en los primeros 50 años de la jurisdicción contenciosa administrativa llegaron aproximadamente 6.500 expedientes a la Sala Tercera, en 50 años. 50 años. A partir del año 1990 ha sido vertiginoso el aumento de causas. Eso obedece a muchos fenómenos. La litigiosidad en general ha crecido, el volumen de la administración pública ha crecido, hay más entidades, hay más actos administrativos. Asimismo, tenemos muchas más demandas y expedientes que llegan a la Sala Tercera. Y, por ejemplo, anualmente nosotros en promedio estamos recibiendo 1.000 nuevos expedientes. Esa cifra se compararía solo con el volumen de expedientes que recibe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, dirán, perfecto, el Pleno y la Sala reciben más o menos la misma cantidad de expedientes. Es un volumen bastante superior a lo de las otras salas de la Corte. Pero además, esos 1.000 expedientes que recibe el Pleno son repartidos entre 9 magistrados. La Sala, sin embargo, está conformada solo por 3. Eso quiere decir que la Sala y los magistrados de la Sala tienen a su cargo el conocimiento de estos 1.000 expedientes anualmente, más la carga que les llega por ser magistrados integrantes del Pleno de la Corte. De estos casos, licenciada, ¿cuáles son los que más atiende la Sala Tercera? Sí, bueno, la Sala Tercera, definitivamente el grueso de sus negocios son contencioso administrativo propiamente tales. Y allí explicaría lo siguiente, si me permites. La Sala Tercera tiene cerca de 18 tipos distintos de acciones, recursos y procesos que conoce, agrupados de una manera pues simple, tal vez en 5 grandes grupos de asuntos o negocios. Los contenciosos administrativos, propiamente tales, acciones contenciosas, los temas de la jurisdicción coactiva. ¿Eso qué significa? Que todas las incidencias que se presentan dentro de los procesos ejecutivos de jurisdicción coactiva. La jurisdicción coactiva es algo que está en manos de un funcionario administrativo que se llama juez ejecutor, que tiene muchas entidades del Estado y que es un poco como el que recauda en nombre del Estado todas esas deudas pendientes de los administrados. Todas esas incidencias que se dan en esos procesos llegan a la Sala Tercera. Además vemos los recursos de casación laboral. Adicionalmente vemos temas que tienen relación con la Autoridad del Canal de Panamá. Allí vemos temas de apelaciones contra la Junta de Relaciones Laborales y contra laudos arbitrales que llegan como en una suerte de recurso de impugnación o anulación también a la Sala Tercera. Y por último, tenemos la posibilidad de ver apelaciones, impugnaciones, incidentes contra decisiones de liquidadores, de bancos, de compañías de seguros y de casas de valores.
La liquidación de este tipo de entidades, que generalmente son privadas, estaba hasta hace unos años atrás, pues efectivamente en manos era un tema más comercial de la jurisdicción ordinaria y demás. Pero hace unos años se convirtió en un tema o se transformó en un tema de naturaleza administrativa. Por tanto, esas impugnaciones también llegan a la Sala Tercera. Pues de este grupo de 5 tipos de causas diferentes, los negocios contenciosos administrativos y las acciones contenciosas, digamos, representan cerca del 75%. El grupo más fuerte. Es el grupo más fuerte de asuntos. De casos. Dentro de esas, básicamente, las acciones de plena jurisdicción y de nulidad. Licenciada Rosa, entrando un poco en lo del aniversario de los 75 años de la jurisdicción contencioso administrativo, en este trayecto, ¿cuáles han sido los avances específicamente sobre esta jurisdicción y los desafíos que tiene por venir? Bueno, los avances. Yo diría que los avances de la jurisdicción están en la evolución de la jurisprudencia de la Sala Tercera. Lo pensaba un poco porque nosotros trabajamos con una normativa que tiene 75 años, con una estructura que tiene 75 años, es decir, un tribunal concentrado, con normas que son de principios del siglo pasado. Y que tienen que adecuarse. Exacto, y que estaban inspiradas en un modelo de incluso el siglo anterior. Y nosotros tenemos que trabajar con esa normativa para resolver nuestras causas. Entonces, de alguna forma, el éxito del contenido de la jurisdicción ha estado en la evolución de la jurisprudencia de la sala. Han sido los magistrados realmente a través de los años, en sus distintas etapas, periodos y frente a todo tipo de coyunturas, los que han ido desarrollando una jurisprudencia que ha hecho el trabajo de actualizar dentro de lo que hemos podido, dentro del marco de una legislación antigua, actualizar la jurisdicción. ¿Y cómo lo ha hecho la sala? En realidad, repito, con nuestros precedentes. ¿En qué materias o en qué áreas? Yo diría que hay algunos muy importantes, sobre todo tal vez de los años 1990 para acá, tal vez es la experiencia que me es más común porque la he vivido y he visto la transformación de la jurisprudencia en temas como cada vez más acentuar el principio de la tutela judicial efectiva. Eso significa una manera de ver los casos con una forma de amparo y protección hacia el ciudadano. En segundo lugar, abriendo un poco la posibilidad de nuevas acciones. Se creó una acción contenciosa de protección a los derechos humanos. Se ha permitido una acción que en otros países se conoce como acción de clases, que es la protección de los intereses difusos, que permite a asociaciones o a grupos de la sociedad civil organizada y demás presentar demandas buscando proteger o hacer una especie de salvaguardia de, por ejemplo, el medio ambiente. Entonces la sala ha tenido pronunciamientos bien importantes en desarrollo de la protección del medio ambiente. Adicionalmente, en los últimos años, y tiene mucho que ver con proteger la dignidad de los servidores públicos, la sala ha enfatizado mucho el tema de la necesidad de motivación de los actos administrativos, sobre todo cuando se trata de actos administrativos de acciones de personal. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se prescinde o se desvincula a un funcionario, a un servidor público, hay que decirle al servidor público por qué. Si se le destituye, ¿por qué? ¿Con base a qué? ¿Con fundamento en qué? Y esto es importante. Esto ha tenido aún más importancia cuando la sala entra a proteger la condición de personas en cierto estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, las personas que sufren de algún tipo de discapacidad, las personas con enfermedades crónicas, involutivas y degenerativas. Esa es una línea bastante actual de jurisprudencia de la sala, donde enfatiza que existe una protección a la igualdad de oportunidad en el trabajo y una protección a las personas que tienen alguna discapacidad laboral pero que pueden trabajar para que no sean cesados o desvinculados de la administración pública sin un fundamento. Y más importante aún, cuando la sala dice que hay un acto ilegal en la destitución de una persona que tiene alguna de estos tipos de discapacidades, ha reconocido también el derecho a compensarle con las prestaciones económicas que la persona hubiese tenido derecho a percibir. Eso es lo que comúnmente se conoce como el pago de salarios caídos. Eso quiere decir que cuando la sala dice que un acto es nulo por ilegal en cuanto a una destitución y la ley, porque no siempre se permite, pero cuando la ley o el marco legal de esa institución lo permite, ordenar el pago de los salarios caídos de ese funcionario destituido y de otras prestaciones como la prima de antigüedad, por ejemplo. Por último, yo diría que también, y que es muy importante, la sala
ha venido a romper esa noción de que el Estado es irresponsable frente a sus actuaciones. Licenciada Rosa, ya para concluir, háblanos un poco del acto de rendición de cuentas que tiene previsto precisamente prontamente. Sí, la verdad es que es un acto que nos genera mucha ilusión a la Sala Tercera porque por primera vez, tal vez de una manera muy formal, vamos a hacerle un reconocimiento, un homenaje al doctor José Dolores Moscote, sin cuyo legado pues no existiría tal vez la jurisdicción contenciosa o definitivamente. Y hemos invitado a los familiares del doctor José Dolores Moscote, que de una manera muy gentil han aceptado nuestra invitación. Ese va a ser un acto pues, que va a contar además con una rendición de cuentas. La sala cree en lo de explicarle a la comunidad qué venimos haciendo y cómo hemos venido de alguna manera tratando de cumplir nuestro rol. Eso significa que podemos explicarle ese día a la comunidad que nosotros podemos haber recibido 7.000 causas en los últimos 7 años, pero asimismo hemos dictado y cerrado muchos más expedientes de 7.000, que hemos dictado más de 12.000 sentencias y autos y que hemos tratado de cumplir con nuestro rol. Todo eso lo vamos a presentar ese día, en que además vamos a hacer un reconocimiento a una figura que no pude comentarte por un tema de tiempo, pero que es a la Procuraduría de la Administración, que es un complemento indispensable en la jurisdicción contenciosa. En ese sentido, cuando se creó la jurisdicción, se creó una figura que se llamaba fiscal de lo contencioso, que pasó a ser luego fiscal auxiliar y hoy en día es el actual procurador de la administración. Pues bien, nosotros sabemos lo importante que es el rol del abogado de la administración en los procesos contenciosos. En todas nuestras causas interviene el procurador de la administración y en ese acto vamos a hacerle pues una pequeña reconocimiento, una deferencia a la doctora Alma Montenegro de Fletcher, que fue procuradora de la administración entre el año 1995 y 2004. Entonces creemos que va a ser un acto sentido, un homenaje para personas que han sido clave en la jurisdicción contenciosa y una oportunidad nuevamente de reunirnos con digamos todos los que son parte de actores de la jurisdicción contenciosa, los abogados que litigan, magistrados y exmagistrados de la Sala Tercera. Es decir, creemos que va a ser y esperamos que sea un acto concurrido y donde nosotros tengamos la oportunidad pues, de comunicar a la sociedad qué es la jurisdicción y qué hemos venido haciendo. Interesante. Amigos televidentes, esto es lo que realiza la Sala Tercera Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia en este año específico que cumple 75 años la jurisdicción contenciosa en Panamá. Agradecemos a la licenciada Katia Rosa, secretaria de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por acompañarnos en este programa. A nuestros amigos televidentes, recuerde que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, que aparece en pantalla, y también en YouTube. Soy Germán Sánchez y esto fue De la Mano con la Justicia. Muchas gracias, licenciada. Cómo no, Germán, gracias.